continuando con el curso de geometría, ya vamos ahora a ver el tema de ángulos 1, ¿no? Ya a un nivel 0 y a un nivel 1. A ver, empecemos. Ejercicio número 1. ¿Listo? Dice, en la figura calcular x, ya debo calcular cuánto vale x y te da esta figurita, pues, ¿no? Vamos a recordar una de las propiedades fundamentales en ángulos, ¿ya? Siempre que tú veas que se dé la media vuelta, ¿listo? Más o menos así, ¿ya? Siempre esa media vuelta tiene que ser 180, ¿ya? Entonces, la ecuación que yo puedo generar aquí sería que 2x más 5x más 3x tiene que ser igual a 180 grados, ¿listo? Por ser simplemente media vuelta. Si tú sumas, pues 2 más 5 más 3, en total te va a dar 10x. Es igual a 180. Si lo pasamos a dividir, ya, 180 entre 10, pues esa división te va a dar, si no me equivoco, 18 grados. ¿Listo? La respuesta sería la alternativa D. Ya está. Sigamos avanzando. A ver. Ejercicio 2, nivel 0. El razonamiento va a ser similar aquí, ¿no? ¿Ya? Sin importar cómo esté ahí la media vuelta, siempre te tiene que dar 180, ¿no? ¿Ya? Siempre y cuando, como les digo, se dé esa media vuelta. Así que la ecuación aquí que podrías generar sería 80 más el segundo ángulo, que es x menos 70, más el tercer ángulo, que sería 3x menos 10, ¿ya? Perdón, sería más. Eso tiene que ser igual por la media vuelta a 180 grados. Ahora desarrollas, ¿no? Juntamos los x. Si tú sumas, en total vas a tener 4x. Ahora vas a juntar los números. Si tú desarrollas, 80 menos 70 es 10, más 10, pues esto te va a dar 20. Esto es igual a 180 grados. Ese 20 que está con más, lo puedes pasar a restar al otro lado. ¿Listo? Si lo pasamos a restar, a ti te va a quedar 160 grados y por este lado simplemente el 4x. Lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿ya? Y esa división 160 entre 4 te va a dar simplemente 40 grados. ¿Listo? Alternativa C. Ya está. Pasemos al ejercicio número 3. ¿Ya? Para este ejercicio te pide calcular cuánto vale x y te da este gráfico. Aquí vamos a ver otra propiedad que también es conocida en la parte de ángulos, ¿ya? ¿Qué pasa si aquí tú completas toda la vuelta? Más o menos así. ¿Listo? Entonces, eso también es propiedad, ¿no? Si completamos toda la vuelta, siempre la suma de esos ángulos tiene que ser 360, ¿no? Por lo tanto, tú vas a sumar todas las partecitas y lo vas a igualar al total, ¿no? Que es 360. Entonces comenzamos, sería x más 120 más 2x más 150. Esto debe ser igual a 360 grados, más o menos ahí. Ahora desarrollamos, esto lo puedo juntar con el x, en total te va a dar 3x. Si tú juntas los números, pues 120 más 150, en total te va a dar 270, ¿no? ¿Listo? 270, que es igual a 360 grados. Lo que está sumando pasa a restar al otro lado, ¿no? Si lo pasamos a restar, pues esa diferencia te va a dar, si no me equivoco, 90 grados. Por aquí te va a quedar 3x. Si lo pasamos a dividir, vas a encontrar que x debe ser 30 grados. ¿Listo? Alternativa B.
Sigamos avanzando, a ver. Ejercicio 4, ¿ya? Que pertenece al nivel 0 todavía. Vamos a volver a aplicar, pues, la misma propiedad que el ejercicio anterior, ¿ya? Si tú observas, aquí toda la suma de todos los ángulos van a completar la vuelta entera, ¿cierto? Por lo tanto, la suma de esos ángulos tiene que ser igual a 360. ¿Ya? Entonces lo voy a colocar por aquí. Entonces tendría que x más 2x más x más 30 más 100 y más 110 es igual a 360. Lo expresamos, ¿no? Sería x más 2x más x más 30 más 100 y más 110. ¿Listo? Esa suma tendría que ser igual por la propiedad a 360 grados. Ahora vas a desarrollar, ¿no? X, 2x y x, si tú lo juntas, en total tendrías 4 veces x, más. Si comenzamos a juntar los números, al sumar tendrías ¿cuánto? Tendrías 240, ¿no? ¿Listo? Esto va a ser 240 grados, igual a 360. Recordemos que lo que está con más pasa al otro lado a restar. ¿Ya? Te va a quedar 4x, ¿sí? Y como pasa a restar, esa diferencia te da, si no me equivoco, 120 grados. Dividimos, ¿ya? Si lo dividimos entre 4, el valor de x tendría que ser 30. ¿Listo? Alternativa C. Pasemos al ejercicio número 5, a ver. Dice, quiero calcular o quiero hallar cuánto vale x en esta expresión. Aquí vamos a recordar otra característica. Cuando tú veas ese cuadradito, ¿sí? Ese cuadradito que tú puedes observar acá, ¿ya? Ese cuadradito quiere decir que el ángulo debe ser 90 grados. ¿Listo? Siempre que veas el cuadradito, todo esto debe ser 90 grados. Entonces, vamos a aplicar el mismo razonamiento. La suma de las partecitas tiene que ser igual al total, ¿ya? Entonces, 45 más x más 2x tiene que ser igual al total, que vendría a ser 90 grados. Juntamos x más 2x, si tú lo sumas, en total te da 3x. Ese 45 que está con más lo puedes mandar al otro lado. Si lo pasamos al otro lado, pues pasaría a restar. Y esa diferencia te daría 45 grados. Si tú divides 45 entre 3, la respuesta sería 15 grados. ¿Listo? 15 grados sería la respuesta aquí. Ya bueno, aquí no le hemos cambiado el numerito. La A, 15. ¿Listo? Pasemos al ejercicio número 6. A ver, aquí vamos a ver otra característica más que se puede dar en los ángulos. ¿Ya? Dice, calcula x si OM es bisectriz de AOB. Entonces, a ti te están asegurando que esta línea, ¿sí? La que está punteada, ya vamos a delinearlo de rojo. Esta línea, ¿no? Esta línea te dice que es la bisectriz de ese ángulo. Entonces, ¿qué es una bisectriz? ¿Ya? En la parte de ángulos vas a escuchar mucho lo que es bisectriz, ¿no? A ver, vamos a verlo en un ejemplo. Si tenemos cualquier ángulo, ¿ya? Un ángulo referencial, vamos a ponerle, no sé, 60 grados. ¿Listo? Si este angulito vale 60 grados y tú trazas la bisectriz, ¿ya? La bisectriz, que sería una línea. La característica de la bisectriz, ¿ya? Es que va a cortar a dicho ángulo, en este caso el ángulo de azul, en dos partes iguales, ¿sí? En dos ángulos iguales. Por tanto, si el ángulo inicial era 60, esa línea va a pasar por la mitad, ¿ya? Lo corta en dos partes iguales. Por tanto,
esto sería 30 y la otra parte o su otra mitad también sería 30. Esa es la característica de una bisectriz. Corta el ángulo siempre en dos partes iguales. Eso vamos a aplicar aquí, porque te están mencionando que es una bisectriz, ¿cierto? Entonces, esa línea roja es una bisectriz de ese angulito A o B. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el angulito que está aquí arriba y el angulito que está aquí abajo tienen que ser exactamente iguales. Entonces, vamos a comparar. X más 60 es igual a 7x. Si el x lo mandamos al otro lado, pasaría a restar, bueno. 7x menos un x te va a quedar 6x. ¿Listo? Si tú divides, esa división te va a dar 10. Entonces, el ángulo x tendría que ser 10. Ya está, alternativa E. Ejercicio 7, a ver, dice, calcular x si OP es bisectriz del ángulo MON. ¿Listo? Entonces, este ejercicio es similar al anterior. Vamos a delinearlo aquí de rojo. Esa línea OP, el dato te dice que es bisectriz de todo el angulito, ¿no? ¿Ya? De MON. Recordemos la característica de una bisectriz. Siempre corta el ángulo en dos partes iguales, ¿ya? Entonces, simplemente tendrías que igualar. X al cuadrado es igual a 64, donde el valor de x, ¿sí?, si tú le sacas raíz, te va a dar simplemente 8. ¿Listo? La respuesta sería 8. Y aquí le ponemos F. Ya está. Continuamos. Ejercicio 8. En este caso vamos a plantear, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver cómo se plantea. A ver. Dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B y B o C. Entonces vamos a dibujarlo por aquí. El primer ángulo va a ser A o B. Ya lo dibujamos más o menos así. ¿Ya? Este va a ser el angulito A o B. ¿Ya? Le colocamos las letras A, este es O y este es B. Pero dice que los ángulos son consecutivos y el otro angulito que te menciona es B o C. ¿Ya? Así que tú vas a utilizar este mismo lado que ya tienes. Entonces el angulito B o C, pues simplemente tendrías que agregar una recta por aquí. ¿Listo? Y le vamos a colocar a esa recta un C. Entonces ahí está, el ángulo A o B y el ángulo B o C. Son consecutivos, ya son continuos. ¿Qué más? Como dato te dicen que el ángulo A o B es igual a 40. Entonces, este angulito de aquí es igual a 40. ¿Qué más? Y el ángulo B o C es igual a 35. Entonces, este angulito de aquí es igual a 35 grados. Te piden calcular cuánto vale el ángulo A o C. O sea, de A hasta C. ¿Cuánto sería todo ese angulito rojo? Te piden. Entonces, lo único que tú vas a hacer simplemente es sumar. ¿Ya? El detalle aquí simplemente estaba en plantear. ¿Ya? Estaba en plantear. Entonces, x es igual a 40 más 35. Si tú sumas, vas a encontrar que x debe ser 75 grados. ¿Ya? Alternativa C. Ya está. Ahora sí vamos a ver algunos ejercicios del nivel 1. ¿Ya? Vamos a subirle el nivel un poquitito más aquí. Dice, ejercicio 9. Calcula x si OM es bisectriz del ángulo BOC. Entonces lo vamos a delinear de rojo. ¿Ya? Esta línea OM, ¿ya? Vamos a colocarlo aquí. Esa línea es la bisectriz, dice. ¿Ya? La bisectriz es como el punto medio, solo que en segmentos se le llama punto medio
y el ángulo se le llama bisectriz, ¿no? Ya cumple la misma característica. Dice que esa línea roja es bisectriz del ángulo BOC, o sea, de este angulito de azul, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace una bisectriz? Si tú recuerdas, la bisectriz corta el ángulo, ¿ya? En este caso a ese ángulo de azul, en dos partes iguales. O sea que esta parte y esta parte tienen que ser exactamente iguales. Por lo tanto, si ya te dicen que esto vale x menos 20, pues este angulito de arriba, por ser una bisectriz, también debe ser x menos 20. Ahora, vamos a recordar lo que hicimos en la primera parte. Siempre que se genere la media vuelta, tienes que igualar a 180. Entonces, sumamos 130 más x menos 20 más otra vez x menos 20. La suma de esos ángulos tiene que darte 180. ¿Por qué? Porque es la media vuelta. ¿Listo? Ahora desarrollas x con x en total te va a dar 2x. Los números tendrías 130 menos 20 menos 20. 130 menos 20 es 110. Menos 20 te va a dar 90. Es igual a 180 grados. Recordemos que el 90 está con más, así que lo puedo pasar a restar. Si lo pasamos a restar, te va a quedar 90 y en este lado solamente 2x. Si tú le sacas mitad, la respuesta sería 45 grados. ¿Listo? Alternativa D. A ver, sigamos avanzando. Este ejercicio es similar al anterior, ¿ya? Si de repente no se entendió muy bien, pues presta atención en este de aquí, ¿no? Que es similar. A ver, dice calcular x si OM es bisectriz del ángulo BOC. Entonces, de forma similar, esta es bisectriz, ¿cierto? Esa línea te dice que es bisectriz, pero la bisectriz ¿de quién? ¿La mitad de quién? Del ángulo BOC, o sea, de todo este ángulo. Otra vez, ¿ya? Entonces, esa línea roja va a cortar en dos partes iguales a ese ángulo de azul. Por tanto, esta parte y esta parte tienen que ser iguales. Si ya te dicen que esto es 30, pues por la bisectriz, este angulito de acá también debe ser 30. Y si tú observas, otra vez se va a generar la media vuelta. Entonces, la ecuación sería la suma, ¿sí?, de todas las partecitas de ahí, que es 2x más 8, más 30 y más 30, tiene que ser igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque es media vuelta. ¿Listo? Ahora, sumamos los datos, ¿no? Los numeritos aquí. 8 más 30 más 30, pues en total, si tú sumas, te va a dar 68. ¿Ya? Es igual a 180. Pero ese 68 que está con más, lo puedes pasar a restar. Si lo pasamos a restar, te va a quedar 112. ¿Ya? 112, ¿no? Y por este lado te queda simplemente 2x. Si lo pasamos a dividir, 112 entre 2 te va a dar 56 grados. ¿Listo? Alternativa C. Pasemos al ejercicio número 11, ¿no? ¿Ya? Nivel 1. En este caso, pues tienes que aprender a diferenciar qué datos te convienen utilizar primero, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí te están preguntando cuánto vale x. Pero aquí tienes dos letras, tienes tita y tienes x. Entonces, la idea va a ser encontrar primero una de las letras. ¿Ya? Si tú observas, el x no lo puedes encontrar directamente. Así que vas a hacer lo siguiente. ¿Ya? Imagínate que ese x no está, no existe.
Ya, no está, digamos. Solamente fíjate en los tres angulitos que tienes por aquí. Si tú juntas esos tres ángulos, van a completar la media vuelta, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la suma de esos tres ángulos, ¿ya? Primera ecuación, ¿ya? La suma de esos tres ángulos debe ser 180. Colocamos 2 θ más θ y más 60, ¿cierto? Tiene que ser igual a 180. ¿Por qué? Porque al sumarlos van a completar la media vuelta. ¿Listo? ¿Qué más? Desarrollamos. Si tú sumas, tendrías 3 θ más 60 es igual a 180. Si lo pasamos a restar el 60, te va a quedar simplemente pues 120. Y el 3 θ lo copias, ¿no? Si lo pasamos a dividir, tú vas a encontrar que θ debe ser 40 grados. Entonces, hasta el momento has encontrado θ, pero recuerda que tú quieres hallar x. Entonces, segundo paso. Ahora sí, si tú observas, el x comienza de aquí y termina aquí, ¿ya? Entonces, al igual que en segmentos, solo que la situación es con ángulos, ¿no? Pero el razonamiento es lo mismo. La suma de las partecitas tiene que ser igual a ese total, ¿no? Entonces, ¿qué ecuación puedes formular o generar aquí? Que el x va a ser lo mismo que decir θ y 60, ¿no? Porque va a englobar todo este angulito de aquí. ¿Listo? Por esa razón le colocamos que x es igual a θ más 60. Pero recuerda que el valor de θ ya lo encontraste, así que solo lo tendrías que reemplazar. Si tú lo reemplazas, 40 más 60, esa suma te va a salir 100. ¿Ya? Alternativa C. Pasemos al ejercicio número 12, a ver, rápidamente. ¿Ya? Dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Ya, primero hasta ahí. Vamos a dibujar esta situación. Ya lo vimos anteriormente en el nivel 0. Cuando te hablan de ángulos consecutivos, pues los puedo dibujar así, ¿no? Ya, primero por aquí vamos a colocar el A o B. ¿Listo? Esto es A, O y esto es B. Y vamos a continuar, ¿no? Agregando líneas. Ya, por aquí va a ser C y como te están hablando de un D, más o menos por ahí. ¿Ya? Colocamos las letras C y esto va a ser D. Ya está. Aquí están tus ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Listo. ¿Qué más? Dice, de modo que OB es bisectriz del ángulo AOC. Vamos a pintarlo de otro color, a ver. ¿Dónde está OB? Esta línea roja es OB, ¿ya? Esa línea roja te dice que es la bisectriz de ¿quién? La bisectriz del ángulo AOC. Entonces, ¿dónde está el angulito AOC? Acá está. ¿Sí? Ese es el ángulo AOC. O sea, esa línea roja va a cortar a ese ángulo en dos partes iguales. ¿Sí? Lo va a cortar en dos partes iguales. Por tanto, como yo no sé cuánto vale, ¿cierto? Yo no sé, puedes colocarle letras. ¿Ya? Entonces, esta parte de aquí y esta parte de aquí son iguales. Por tanto, le colocamos X y la otra parte también sería X, ¿ya? Por ser bisectriz. ¿Qué más? Sigo leyendo, a ver. Además, el ángulo AOD es 140. A ver, el ángulo AOD, si tú observas, el ángulo AOD sería toda esta parte de acá. O sea, todo ese ángulo mayor debe ser 140. Ya lo estoy colocando de negrito. ¿Ya? Todo ese ángulo mayor debe ser 140 grados. ¿Qué más? El ángulo COD es 60.
¿ya? El ángulo COD, que vendría a ser el angulito que está por aquí abajo. Ese angulito azul es 60 por dato. Calcule el ángulo AOB. Pues al ángulo AOB vendría a ser esta parte, ¿no? Ya le hemos colocado X. En pocas palabras, te está pidiendo calcular cuánto vale X. ¿Listo? Ecuación. La suma de todas las partes tiene que ser igual al total. Entonces tu ecuación sería que X más 60 es igual al total, 140. En este caso ya no 180 porque no está dando la media vuelta. Solamente cuando es la media vuelta completa debe ser 180. ¿Ya? En este caso te están especificando el ángulo. Por eso igualamos a esa cantidad. Desarrollamos. Si lo pasamos a restar, te va a quedar 80 y X más X sería 2X. Si le sacamos mitad, X sería simplemente 40 grados. ¿Listo? A ver, sigamos avanzando. Ejercicio 13. Dice calcular X. ¿Ya? Y te da este gráfico. Aquí vamos a recordar otra característica de ángulos. Si tú tienes una recta y tienes otra recta, ¿listo? Cuando cruzamos dos rectas, pues se generan 4 ángulos, ¿no? ¿Ya? Vamos a analizar 2 de ellos. Si este angulito tiene un valor cualquiera, supongamos que alfa, ¿ya? Siempre el opuesto por el vértice tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Ya está. De forma similar, si a este puntito tú le das un beta, pues su opuesto por el vértice siempre tiene que ser lo mismo, beta. Este razonamiento vamos a aplicar en el ejercicio. ¿Ya? A ver, si este angulito vale 40 grados, pues su opuesto por el vértice, que sería esta partecita de acá, también debe ser 40. ¿Listo? Ahora, la suma de todas las partecitas tiene que ser igual a este total, ¿no? Así que puedo generar la ecuación. Entonces, 30 más 40 más X es igual a ese total que vendría a ser 100. Si tú sumas, 30 más 40 te va a dar 70 más X es igual a 100. Si el 70 lo mandamos a restar al otro lado, pues vas a encontrar que X debe ser 30 grados. ¿Listo? Alternativa. Ejercicio 14, a ver. Dice, del gráfico calcular X. ¿Listo? Quiero calcular X. Si OC, este simbolito que tú observas aquí, quiere decir perpendicular. ¿Ya? ¿Y qué es eso, no? ¿Ya? ¿Qué quiere decir que OC es perpendicular a OD? ¿O qué quiere decir cuando dos segmentos o dos rectas son perpendiculares? Pues su característica principal cuando dos rectas son perpendiculares es que cuando se chocan van a ser 90 grados. ¿Listo? Eso significa ese simbolito, ya que al cruzarse esos dos segmentos tienen que hacer 90 grados. Entonces, vamos a ubicar ese dato aquí. El dato te dice que OC y la línea OD, ¿sí?, tienen que ser perpendiculares. O sea, cuando se chocan, van a formar 90 grados. Lo voy a colocar de azul. ¿Ya? Recuerda que el cuadradito quiere decir que el ángulo es 90, ¿no? Ya que es perpendicular. ¿Qué más? Te dice que OB es bisectriz del ángulo AOC. Entonces, vamos a ubicar este dato. OB, acá está OB. Esa línea roja es la bisectriz de quién, es la mitad de quién, del ángulo AOC. Aquí está AOC. O sea, esa línea roja va a cortar a esos ángulos
o a ese ángulo verde en dos partes iguales, ¿sí? Si lo de abajo es X, pues lo de aquí arribita también debe ser lo mismo. Por esa razón le voy a colocar también X. ¿Listo? Por ser bisectriz. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Tú puedes observar que al sumar los ángulos completan la media vuelta. Entonces con esto ya estaría resuelto, ¿no? La ecuación sería la suma, que es X más 90 más 3X, tiene que ser igual a 180 grados. Sumamos X más 3X, en total te va a dar 5X. Y ese 90 que está con más, lo llevas al otro lado a restar. Bueno, 180 menos 90, pues te va a quedar 90. Si tú divides, esa división va a ser 18 grados. ¿Listo? Pasemos al ejercicio número 15, a ver, ¿qué dice? Se tienen los ángulos consecutivos A o B y B o C. Entonces vamos a dibujarlo, ¿no? Ya más o menos tengo la idea de cómo dibujarlo. Ahora, no necesariamente tiene que estar así como yo lo dibujo, ¿no? Puede estar más inclinado o echado. Por decir, vamos a hacer otro bosquejo. Por acá, digamos. Aquí va a estar A. De repente B por aquí. ¿Listo? ¿Qué más te dice B o C? Ya, supongamos que por aquí B o C. A ver, más acácito. Ya, más o menos ahí. A ver, vamos colocando las letras. Esto va a ser A, esto va a ser B y esto va a ser C. Hasta ahí tienes los ángulos consecutivos A o B y B o C. ¿Listo? Aquí sería el O. ¿Qué más? Se traza OD, ya hay que trazar OD, bisectriz del ángulo AOB. Entonces, ¿quién es el ángulo AOB? Acá está, este es el ángulo AOB. Dice que debo trazar una bisectriz de ese ángulo. Entonces, vamos a trazarlo de rojito, a ver, para diferenciarlo, ¿no? La bisectriz parte en dos iguales al ángulo. Entonces, más o menos va a estar por aquí. ¿Listo? Esta es la bisectriz. Ahora, ¿qué hace la bisectriz? Corta el ángulo en dos partes iguales. Entonces, este de acá y este de aquí son iguales. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Qué más? Si la medida del ángulo AOC más BOC es 160. Ya, ese dato lo voy a copiar aquí. Ya, lo voy a copiar por aquí arriba. Que te dice que el ángulo AOC más el ángulo BOC es igual a 160. ¿Listo? Lo estamos copiando nada más. Hallar COD. Ya quiero calcular cuánto vale COD. ¿Y dónde está D? Recuerda que la bisectriz es OD. O sea que esta línea aquí debe ser D. ¿Listo? OD es la bisectriz, dicen, de ese ángulo AOB. ¿Ya? Ya está. Entonces COD, ¿quién sería COD? Pues sería todo el angulito de acá. Vamos a ver qué hacemos. Al igual que en segmentos, cuando no tienes datos, tienes que colocar letras. ¿Ya? Entonces le vas a rellenar con letras. A esto le damos alfa, porque son iguales, ¿cierto? Es bisectriz. Y a esta otra parte que no sabes cuánto vale, le das otra letra, beta. Ahora simplemente vas a reemplazar el ángulo AOC. ¿Ya? ¿Dónde está el AOC? A ver, acá está A hasta C. ¿Ya? Todo ese ángulo es el AOC. ¿Cuánto vale el AOC? Pues alfa más beta, que si tú lo juntas sería 2 alfa más beta. Entonces lo vamos a reemplazar. El ángulo AOC equivale a 2 alfa más beta, más el ángulo BOC. ¿Quién es el ángulo BOC? Acá está.
¿sí? El ángulo BOC puedes observar que es beta. Así que lo vas a reemplazar. Esto es beta. Copiamos el 160. Tú puedes juntar letras iguales, se pueden juntar, ¿no? Entonces 2 alfa más 2 beta es igual a 160. Una característica que presentan aquí es que todos tienen mitad, así que le sacamos mitad. La mitad alfa, la mitad beta y la mitad 80. Llegas a esta conclusión. No puedes hacer más. ¿Pero qué te están pidiendo calcular? A ti te piden la medida del ángulo COD. ¿Y quién es el ángulo COD? Acá está, C hasta D. Ese ángulo te piden. ¿Y cuánto vale ese ángulo? Pues si tú observas es beta más alfa, o en su defecto alfa más beta, que es lo mismo, ¿no? Pero ¿cuánto vale alfa más beta? Ya lo encontraste. Eso es 80. Así que el ángulo que te están pidiendo debe ser 80 grados. ¿Listo? Alternativo. Ya está. Sigamos avanzando. A ver. La número 16, nivel 1. Dice, se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar. Bueno, ya vamos a graficar más o menos por aquí. Ya está el AOB, ya, el AOB y el BOC, ¿no? Ya, algo así. Allá también tenemos el COD, ¿no? Ya por aquí colocamos las letras. Esto es A, O, esto es B, BOC y COD, más o menos así. Ahora, este tipo de datos lo vimos en segmentos, ¿ya? El razonamiento es el mismo ahí, solo que se va a dar con ángulos, ¿no? Pero es la misma idea, ¿ya? Cuando tú tienes el número a un lado, pues lo conveniente es colocar la letra donde está el número, o sea, a este de aquí. Tú le vas a dar una letra. Como se trata de ángulos, le puedes colocar un alfa, ¿cierto? Entonces, el ángulo BOC es igual a alfa. ¿Qué más? El ángulo AOB sería el doble, ¿no? Ya sería 2 alfa. ¿Listo? Entonces, también lo vamos a ubicar. AOB, esto debe ser el doble, 2 alfa. Y también te dice que el ángulo COD es 36. Entonces, este angulito de aquí abajo es 36. Y el ángulo AOD, que vendría a ser todo el ángulo que está por acá, debe ser 93 grados. Entonces, simplemente sumamos. La suma de todas las partes tiene que darte el total. Por tanto, 2 alfa más 36 es igual a 93. Si tú juntas las alfas, te va a dar 3 alfa. Y ese 36 lo mandas al otro lado, ¿no? 93 menos 36, si no me equivoco, te va a dar 57. Si lo pasamos a dividir, 57 entre 3 te da 19. ¿Listo? Alfa debe ser 19. ¿Qué es lo que te están preguntando? Bueno, ya, porque te dice calcula BOC. ¿Y quién es BOC? A ver, acá está BOC, este angulito de acá. ¿Y ese ángulo quién es? Pues es alfa. ¿Ya? Entonces la respuesta sería 19. La A. Ya está. Para finalizar con el ejercicio número 17, ¿no? Planteamos, dice, se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Entonces, vamos a hacer un bosquejo, ¿listo? Del gráfico. Vamos a ponerlo así, a ver. Ya está. Por aquí. El otro por acá. Y el otro, digamos, por aquí, bueno, algo así, a ver.
más o menos así, ¿ya? Entonces le colocamos, esto es A, esto de aquí va a ser B, esto va a ser C, y esto va a ser pues D, ¿no? ¿Listo? Ahora, esta clase de datos también se vio en segmentos, ¿ya? El tema está relacionado, ¿no? ¿Ya? Los casos casi son los mismos, es por eso que no hemos especificado mucho esto de aquí, ¿ya? Recuerda que siempre que tengas esta clase de datos se ubica de forma proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que colocarle una letra, ¿no? ¿Sí? El ángulo AOB es proporcional a 4. Entonces le colocamos este angulito debe ser 4 alfa. ¿Ya? En este caso la constante le estoy colocando alfa. El BOC va a ser proporcional a 5. Entonces a este ángulo le colocamos 5 alfa. Y el COD va a ser proporcional a 7. Entonces este de aquí debe ser 7 alfa. ¿Listo? Hasta ahí por el dato. ¿Qué más? Te dicen que el ángulo AOD, ¿ya? AOD es igual a 320. Ahora, aquí hay dos posibilidades y de esto tienes que darte cuenta tú, ¿ya? Mira, el AOD puede ser esto, ¿cierto? Pero también puede ser esto. Ahora, ¿cómo voy a distinguir? Pues por lógica, ¿ya? Mira, si te dice que AOD es 320, entonces este angulito de aquí como que no representa esos 320, es muy pequeño, ¿ya? Así que la única posibilidad tendría que ser esta parte de acá. ¿Listo? Todo ese angulito de A hasta D tiene que ser 320. Entonces, la ecuación sería la suma de las partecitas tiene que darte el total. 4 alfa, ya, a ver, lo colocamos por aquí, más 5 alfa, más 7 alfa, es igual a 320. Si tú sumas, te va a dar 16 alfa, es igual a 320. Si lo dividimos, alfa te va a dar 20. Pero recuerda que a ti te están preguntando el ángulo AOB. Por lo tanto, el ángulo AOB, si tú lo observas, es equivalente a 4 alfa. ¿Listo? Entonces lo colocamos. Esto vale 4 alfa. Pero alfa es 20. Si tú lo reemplazas, 4 por 20 te da 80 grados. ¿Listo? Ya está. Alternativa C. Y con esto hemos terminado la parte de ángulos 1, ¿no? ¿Ya?